Buenas tardes, un saludo a todos. Le agradezco a Dios porque me permite comenzar este proyecto que he venido anunciando en esta página de Facebook con la intención de enseñar un poco de lo que he aprendido en mi estudio acerca de libros de historia, libros extrabíblicos y acerca de la Biblia. Quiero comenzar a enseñar acerca de este tema de la resurrección, ya que es de vital importancia. Y quiero empezar con una cita de un escritor estadounidense que se llama Michael Licona. Este escritor es uno de los mejores defensores acerca de la resurrección de Cristo. Y cito textualmente de su libro acerca de la resurrección en la página 24. Dice Michael Licona: para los escritores del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús fue el punto focal de su enseñanza. Pedro escribió que tenemos una herencia indestructible que nos espera en el cielo, que está disponible a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pablo escribió que la creencia en la resurrección de Jesús de los muertos es necesaria para la vida eterna. De hecho, Pablo era tan firme acerca de la importancia de la resurrección de Jesús que escribió: y si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada. Todavía están bajo la condenación por sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo han perecido. Para Pablo, si Jesús no se levantó de entre los muertos, el cristianismo es falso. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces Dios nos seguirá juzgando por nuestros pecados. Y los cristianos que han muerto están perdidos. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, si la resurrección de Jesús no ocurrió, podemos vivir a como queramos, porque esta vida es todo lo que hay. Tal prueba histórica de la verdad es exclusiva del cristianismo. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, era un falso profeta y un charlatán a quien ninguna persona racional debería de seguir. Por el contrario, si Él se levantó de entre los muertos, este evento confirmó su afirmación radical. Entonces, podemos tener la suficiente convicción de preguntarnos, indagar y comprobar, verificar, para poder llegar a una conclusión de si es creíble la resurrección acerca de Jesús. Porque, como leímos en este libro de Michael Licona, la resurrección de Jesús fue la base del inicio de este gran movimiento que hoy se conoce como el cristianismo. Y Pablo lo ratifica de esta manera: que si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso está en el libro de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Y en ese mismo capítulo, Pablo dice: si solo en esta vida esperamos en Cristo Jesús, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima. Entonces, este tema es muy importante, es muy trascendental. Y me gustaría explicar
un poco acerca de la historicidad de la resurrección. Si es posible comprobar históricamente que Jesús resucitó de los muertos. Si podemos nosotros demostrarle a alguien que demande, como dice el apóstol Pedro, que demande razón de nuestra fe, si nosotros tenemos la capacidad de explicárselo razonablemente. No porque nosotros demandemos eso, porque nosotros creemos por fe. Pero hoy que hemos creído, estamos en todo el derecho de indagar, de investigar y demostrar al mundo, a los demás, a quien lo demande, que nuestra fe no está puesta ciegamente en algo ficticio, sino en hechos históricos que pasaron en el primer siglo. Y en este primer video me gustaría hablarle acerca de las fuentes que voy a utilizar para explicar acerca de la resurrección de Jesús. Y la primera fuente que me gustaría tomar son fuentes hebreas. Me gustaría hablar de las fuentes hebreas. En este caso sería el Talmud y el Midrash. Pero ¿por qué tomar fuentes hebreas? Si sabemos que los judíos, los hebreos, no creyeron y en su mayoría no creen todavía en que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Aún así, en algo histórico, nosotros tenemos que tomar todas las fuentes necesarias, aunque estas fuentes hablen de forma negativa. Nosotros, para hacer algo objetivo y demostrar algo como histórico, tenemos que tomar todos tipos de fuentes. Y las primeras serían las hebreas. ¿Por qué? Porque Jesús fue un judío, un hebreo, un israelita que vivió en el primer siglo, practicó la religión judía. Jesús no fue evangélico, Jesús no fue católico, no fue protestante, no fue testigo de Jehová. Jesús fue judío. Incluso Joseph Klausner, un catedrático de Israel, ha confirmado en un libro que hizo, investigó al Jesús histórico y llegó a la conclusión de que Jesús era fariseo en sus creencias. Entonces, la religión que practica Jesús es la judía. Vivió, creció en un contexto judío, practicó el judaísmo, porque si Jesús no practicó el judaísmo, no se hubiera circuncidado, no hubiera guardado la fiesta judía y no le hubiera dicho a la gente: hagan lo que los fariseos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, cargan a la gente con mandamientos pesados, pero ellos no quieren mover un dedo. Entonces Jesús estaba bastante de acuerdo con la religión judía y él no vino a quebrantar la ley, él vino a cumplirla. Entonces, basado en esto, nosotros tenemos que ver las fuentes judías, a ver qué nos dicen acerca de Jesús. Y tenemos el Talmud y el Midrash. ¿Qué es el Talmud y el Midrash? Bueno, el Talmud, la tradición rabínica, dice que en el Sinaí Dios le entrega a Moisés dos leyes. Le entrega la ley escrita, que es la Torá, el Pentateuco que nosotros le llamamos, y le entrega la ley oral, que es la tradición oral de ellos, que después se puso por escrito y se llama Talmud. Entonces, la ley oral es la explicación de la ley escrita. Es la forma en que entienden los judíos la ley escrita. Ese es el Talmud. Y el Midrash son enseñanzas en forma de historia para explicar ciertas leyes de Moisés, de la Torá. Entonces, dentro del Talmud y el Midrash
hay referencia al Jesús histórico. Hay ciertas referencias, aunque las referencias que hay son negativas. También una fuente hebrea es un libro que se llama Toldot Yeshu. Sefer Toldot Yeshu. Este libro se llama así. Sefer significa libro, Toldot significa historia o genealogía o narración, y Yeshu es una forma despectiva para decir Jesús en hebreo. Entonces el Sefer Toldot Yeshu significa el libro de la historia de Jesús o el libro de las narraciones de Jesús. Este libro, en forma de novela, es una pseudo novela y se le llama antievangélica. Entonces anticristiana. También cuenta algunas historias acerca de Jesús, obviamente de forma negativa también, pero la enciclopedia judía dice lo siguiente acerca de este libro: en todo momento, la narración del Sefer Toldot Yeshu trata a Jesús como una persona inteligente, sabia, excepcional, de forma inusual, pero con falta de respeto hacia los ancianos y hacia su tradición. Entonces, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta estas fuentes hebreas, aunque hablen de forma negativa, porque en la historia esto se le llama referencia positiva de una fuente hostil. Referencia positiva de una fuente hostil. Entonces, aunque el Talmud, el Midrash, el Toldot Yeshu hable de forma negativa, pero hay una referencia a algo que sucedió y nosotros podemos tomar eso y usarlo como una referencia positiva, aunque su fuente sea algo hostil. De esa forma se conoce en la materia histórica. Las otras fuentes que vamos a estar utilizando para hablar acerca de la historicidad de la resurrección de Jesús son las fuentes griegas y latinas. Dentro de las fuentes griegas y latinas vamos a estar tomando como referencia en primer lugar a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judeo-romano que nació en el año 38 aproximadamente. Es uno de los historiadores, si es que no es el más importante, en el primer siglo, incluso en el judaísmo y en el cristianismo. Creo que es el más importante de los primeros siglos, un historiador que documentó muchas cosas de las que pasaron y no podemos dejar de lado la historia o las menciones que hace acerca de Palestina del primer siglo, acerca de Israel del primer siglo, acerca de los acontecimientos del primer siglo que él narra en sus libros históricos. Otra fuente que vamos a estar viendo en cuanto a las fuentes griegas y latinas es a Tácito. Tácito fue un político e historiador romano de la época Flavia y Antonina. Escribió varias obras históricas y biográficas y vivió del año 55 al 120. Entonces vemos que la distancia entre la vida de Jesús y este historiador es muy buena, porque normalmente las fuentes que existen para la mayoría de hechos históricos del pasado, la diferencia de tiempo desde que pasó el acontecimiento hasta que se documentó es grande. Las mejores fuentes las tiene el cristianismo. Entonces también vamos a estar analizando o viendo, documentándonos acerca de lo que dijo
Suetonio. Suetonio también fue un historiador y biógrafo de Roma. Y Suetonio vivió entre el año 70 y el 126. Igual conoció todo el movimiento cristiano y tiene algo que decirnos acerca de lo que pasó en el primer siglo, puesto que él vivió en el primer siglo y parte del segundo. También vamos a apoyarnos con Plinio el Joven. Plinio el Joven fue un abogado, escritor y científico romano. También alguien que cita lo que pasó, algunas cosas que pasaron en Palestina en el primer siglo y en cuanto a ciertos movimientos, y vivió entre el año 61 y el 112. Como tercer fuente, quiero que miremos los testimonios de conversos hostiles. En este tercer punto, para hablar y para demostrar la historicidad de la resurrección de Jesús, vamos a tomar en cuenta testimonios de conversos hostiles. En este caso vamos a estar hablando acerca de Pablo, ya que Pablo en un principio no fue un seguidor devoto de Jesús, no fue uno de los 12 apóstoles, no fue uno de los 120 que estuvieron en el aposento alto, mas sin embargo se podría decir que es el apóstol más influyente en el cristianismo. Escribe la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, como un perseguidor de la iglesia se convierte y da testimonio ahora? ¿Qué fue lo que pasó con este hostil perseguidor de la iglesia, que después incluso la tradición dice que murió decapitado por defender la religión que perseguía? Y otro testimonio sería el de Santiago. Santiago, vamos a estar viendo que fue un incrédulo hermano de Jesús, que después lo vemos liderando la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué este incrédulo hermano de Jesús lo vemos en Juan rechazando a Jesús, diciéndole cosas, rechazándolo abiertamente? Y después de la resurrección, vemos a este Santiago liderando el movimiento de su hermano, que cuando estaba en vida rechazó.